En el transcurso de nuestras vidas y ministerios hay decisiones que definen lo que vamos a hacer y lo que vamos a lograr en la vida. Hoy queremos presentarte Biblia Homilética y 1 millón de predicadores. Para eso me acompaña un grupo de expertos en Biblias, en predicación, que están listos para decirte cosas que transformarán tu ministerio. 1 millón de predicadores y Biblia Homilética. Tenemos desde Costa Rica al pastor Ray Correa. ¿Qué es 1 millón de predicadores y cómo ayuda a pastores y a líderes? 1 millón de predicadores tiene un propósito muy esencial y es alcanzar al mundo de habla hispana con el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que es 1 millón de predicadores? Deseamos adiestrar a personas que comiencen su carrera como predicadores, y esto es muy importante porque lo que busca es ayudar a personas experimentadas a renovar su conocimiento en la prédica. Y entonces esto nos lleva a una propuesta de valor muy importante, y es perfeccionar el don y el ministerio de la predicación en el liderazgo evangélico hispanoamericano de forma accesible. Y ahora bien, permíteme hablarte de 3 cosas fundamentales. Número 1, proveer herramientas de alta calidad para estructurar el sermón con el propósito de alcanzar un nivel de excelencia en la predicación. ¿Qué necesidades se van a satisfacer? Bueno, la formación de líderes llamados, apasionados y capacitados para transformar el mundo de habla hispana por medio de la locura de la predicación. Esto es impresionante, la locura de la predicación. ¿Y qué beneficios aporta? Los beneficios que va a aportar al liderazgo evangélico: enseñanza, aprendizaje de técnicas para elaborar sermones altamente efectivos. Qué interesante, qué importante es escuchar esto, y sobre todo lo de la propuesta de valor. Muchas gracias, Ray Correa, desde Costa Rica. Bueno, desde Costa Rica también nos acompaña en el día de hoy la pastora Cintia Araya. Pastora Cintia, ¿qué es Biblia Homilética y cómo puede ayudar Biblia Homilética a pastores y a líderes? Bendiciones, qué gusto estar por acá con todos ustedes en este momento. Qué placer, de verdad, que Dios nos permita ser parte de esto. Bueno, me has hecho 2 preguntas muy interesantes. La primera, quiero decir que lo que más gusta de Biblia Homilética es que no es solamente una Biblia de estudio, es un recurso, es una herramienta para predicadores, como hay tantos predicadores en el mundo, líderes, pastores, ministerios que necesitan aprender a predicar y que de pronto no tienen los recursos para poder pagar un curso o no tienen el tiempo. Biblia Homilética es la respuesta. Es mucho más que una Biblia, es un recurso diseñado para pastores, para predicadores. ¿Y qué incluye la Biblia Homilética? Pues imagínense que está tan completa que incluye más de 150 bosquejos y manuscritos de sermones. Eso es muy interesante porque con Biblia Homilética tienes acceso a más de 3 años de sermones listos y diseñados para ayudarle a compartir la palabra del Señor. Pero además hay muchas más bendiciones, muchas más accesos. Tiene 9 sermones exclusivos del Dr. Luciano Jaramillo, mensajes profundos y transformadores que van a ayudarle a usted a entender la palabra del Señor. Además tiene bosquejos para ocasiones especiales, llámese bodas, funerales, celebraciones importantes, 15 años, etc. Además tiene un manual de homilética, un completo manual con técnicas esenciales para estructurar sermones. Y adicionalmente tiene introducciones a cada libro de la Biblia, con informaciones importantes, informaciones necesarias a la hora de poder aplicarlo a la palabra del Señor y a las predicaciones. Tiene un acceso exclusivo a los talleres de 1 millón de predicadores. Esto es muy importante. Formación enfocada en desarrollo, en levantar ministerios y todo esto. Así que definitivamente es un recurso muy poderoso y muy importante. ¿Por qué es la mejor opción? Bueno, porque no es solo una Biblia de estudio, porque es una herramienta de trabajo. Es algo que te va a enseñar a predicar y te va a ayudar a preparar tus sermones de una manera más asertiva y efectiva. Muchas gracias, pastora Cintia. Qué bendición desde Costa Rica. Ahora tengo desde Costa Rica otra vez Ray Correa. Y Ray, ¿cómo 1 millón de predicadores va a cumplir con su propuesta de valor? Me hablaste de la propuesta de valor y me gustaría saber cómo es que 1 millón de predicadores va a cumplir con esa propuesta de valor. 1 millón de predicadores va a estar trabajando en áreas muy importantes y muy puntuales y específicas. Áreas como la personal, que es necesario seguir en un desarrollo constante en el área personal, tanto de un predicador
predicador, un ministro, tiene que estar desarrollándose personalmente y también en la preparación de los sermones. Creo que todos los días tenemos desafíos que nos invitan a prepararnos y dar lo mejor en contenido. Y también en el tema de oratoria. Siempre cuando exponemos la palabra de Dios, cuando estamos parados en cualquier lugar donde nos toca servir, necesitamos tener una oratoria muy específica y muy puntual para poder comunicar con excelencia la palabra de Dios. Y eso también hay que destacar algo muy importante, y es que hay 21 talleres, así como usted lo escucha, 21 talleres para capacitarse, desarrollarse, aprender, desaprender y estar preparados con excelencia para este gran desafío. ¿Me puedes dar la lista de esos talleres, de alguno de ellos? Puedo mencionar unos que a mí me apasionan porque son bastantes y yo quiero invitar a que la gente vaya a la plataforma de 1 Millón de Predicadores, pero te puedo hablar en el tema de la oratoria, en el tema de la comunicación, de la presencia escénica, cómo desarrollar un esquema asertivo, cómo prepararnos ante un público, cómo tiene que ser nuestra preparación, nuestra capacitación a la hora de comunicar, lo que tiene que ver con esa presencia escénica, el desarrollo, por ejemplo, entre otros temas que vamos a estar tocando, pero también tiene que ver con el tema de esa homilética y esa hermenéutica que es necesario que todos tengamos un conocimiento. Yo los invito para que vayan a la página de 1 Millón de Predicadores y ahí puedan tener detalle de cada uno de estos talleres. Muchas gracias, Ray Correa. Bueno, nos acompaña el doctor Pablo Jiménez desde las Carolinas, North Carolina. Ahí está. Y tengo una pregunta para usted, doctor Pablo Jiménez. ¿Qué es el manual de homilética y cómo beneficia a los predicadores? Les saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y es mi placer tener la oportunidad de presentarles la Biblia homilética. Esta es la edición en piel. Vean qué preciosa es. Se siente hermosa en la mano. Tiene el tamaño perfecto para poderla utilizar mientras usted está predicando ante un grupo. Ahora, aparte de los bosquejos sermonarios que tiene, aparte de las introducciones a cada libro de la Biblia que tiene, cuando usted va entre los testamentos, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, entre Malaquías y Mateo, encuentra un manual de predicación. Ese manual de predicación contiene 8 capítulos acerca de la teoría y práctica de la predicación. Comienza, claro está, definiendo el concepto predicación, pero también, aparte de esa definición, explora los conceptos bíblicos, la teología bíblica de la predicación, haciendo referencia a los conceptos griegos que encontramos en el Nuevo Testamento. Se habla también de teología y comunicación, o sea, la tensión entre que la predicación es a la vez palabra de Dios, pero es una palabra de un ser humano. Y entonces ahí entramos entre la teología y la ciencia de la comunicación. Hay un capítulo sobre cómo interpretar la Biblia para la predicación y después hay 3 capítulos sobre diseño sermonario, los rudimentos, el bosquejo, la elaboración del sermón y termina con un capítulo sobre cómo presentar el sermón de manera efectiva. Así que usted tiene un manual breve pero muy completo que le puede ayudar no solamente a estudiar usted, sino también a usted preparar a sus líderes para que puedan predicar. Así que aquellas personas en particular que pastorean iglesias que tienen grupos pequeños, grupos celulares, esta es una herramienta que usted no puede dejar de adquirir y poner una en cada mano de los líderes de su iglesia. Doctor Pablo, muchas gracias. Entonces tenemos que la Biblia homilética trae incluido el manual de homilética. Desde México, qué bueno saludar a la gente de México. Nos acompaña el pastor Isaac López Jiménez. Pastor Isaac López, ¿cómo los sermones que escribiste en Biblia homilética van a ayudar a pastores y a predicadores? ¿Cómo esos sermones van a ayudar? Les saludo desde México, de la Riviera Maya, una de las zonas más lindas de nuestro país, y agradezco también el haberme invitado para participar, particularmente al doctor Pablo Jiménez. El tema de los sermones, ¿cómo ayuda? Por un lado, el sermón tiene una estructura, es decir, te permite no divagar, porque a veces hay 2 momentos, se decía en un manual de homilética, Bequito, en el que el predicador debe prestar toda la atención, que es en la introducción y en la conclusión. Se ha dicho que es como el despegue de un avión y el aterrizaje, que es el momento en el que el piloto tiene que poner toda su atención. Mantener el avión volando es, dicen, lo más fácil que puede haber. Sin embargo, dentro de todo sermón hay una estructura para dar coherencia al pensamiento. Es decir, esperamos contribuir con esto para que no divaguemos los sermones
sermones también no tienen una tendencia teológica ni doctrinal. Eso ya le corresponde a cada uno desde su trinchera, desde la comunidad donde está. Por otro lado, creo que todo sermón debe tener un propósito, porque si no sabemos de qué estamos hablando, cuál es el objetivo central, porque un texto bíblico podría tener muchas ideas que podrían dispararse. Sin embargo, el sermón y la estructura te ayuda a darle coherencia a ese discurso llamado sermón, que se convertirá en sermón. Y aquí algunos hacen una diferencia, como don Cecilio Arrastía, que decía: sermón es lo que escribes y mensaje es lo que tú das en el momento en que tú lo predicas, ¿no? Entonces creo que todo el trabajo académico que hay detrás en la estructura nos ayuda a nosotros, por un lado, la pasión de investigar, ¿no? Porque para darle coherencia, a saber qué tenemos, nos obliga también a investigar y a descubrir cosas nuevas en el texto bíblico. Y creo que lo más importante de todo esto es que no divaguemos, no vamos a divagar. Son sermones que son adaptables a cada circunstancia. Se le ha quitado los regionalismos, que yo desde acá podría hablar de algunas cosas que la gente difícilmente conozca en otro lado, pero ya le tocará al pastor que use esto adaptarlo a su comunidad y utilizar las propias ilustraciones desde su contexto en el que le toca vivir. Creo que es una aportación, además de que se está incorporando en las estructuras sermonarias las nuevas investigaciones que hay en el campo homilético y de la predicación. Esperamos que esto sea de gran bendición e impacto y ayude no solamente a los pastores, sino también para que muchas vidas sean transformadas y vengan a los pies de Cristo. Pastor Isaac, muchas gracias por su intervención. Desde San Antonio nos acompaña el doctor José Antonio Álvarez. ¿Cuál es la importancia de comprender a los profetas mayores y a los profetas menores en la predicación? Muy buenos días a todos ustedes que nos escuchan a través de este medio. ¿Qué significa los profetas mayores y los profetas menores a la luz de la predicación del mensaje? Lo primero que viene a mi mente es el profeta Isaías. El profeta Isaías, profeta del siglo VIII, quiero enfocarme en dos puntos centrales. Uno en el Isaías 56. En Isaías 56 habla acerca del pacto, de ese pacto que trae esperanza al que no tiene esperanza. Y bueno, hoy vivimos en una sociedad donde hay mucha gente que vive en medio de la desesperanza. Entonces el trabajo del predicador, del mensajero, es llevar un mensaje de esperanza. Y la pregunta es, ¿de dónde tomar? Bueno, si somos bíblicos, tenemos que tomarlo del libro, en este caso, de Isaías. Con Isaías, al final, no recuerdo si es el 65 o el 66, cielo nuevo, tierra nueva, otra vez, esperanza. Entonces, si usted quiere hablar de la esperanza a la luz del libro de Isaías, pues tiene como ejemplos esas dos temáticas. Una, la del pacto, que permea el canon veterotestamentario, el concepto del pacto, y el otro, el de cielos nuevos y tierra nueva, que habla acerca de un nuevo amanecer, por así decirlo. Otro gran personaje sería el de Jeremías. Jeremías, el profeta llorón, el profeta del exilio, el profeta que se desaparece en las páginas de la historia, pero es un profeta que también nos habla de un pacto nuevo, de la internalización de la Torá, de la ley del Señor en el corazón del hombre. Y por ende de la mujer también. Y esos son pinceladas de esperanza contra esperanza, porque en el marco del profeta Jeremías, pues los grandes imperios rondaban su querida Jerusalén. Consecuentemente, al final viene el imperio neobabilónico y destruye su bella y querida Jerusalén. Y después se nos pierde en las páginas de la historia, se pierde, pero su mensaje no se pierde. Y por eso es importantísimo, central, poner atención a lo que estamos seleccionando y predicando en el marco de nuestro mensaje, de los conceptos que estamos manejando, de dónde los tomamos, cómo los procesamos y a quién los entregamos. Tenemos que hablar de la contextualización de la palabra del Señor. Y por último, pues nos escogemos a Jonás. Jonás, el profeta desobediente que después obedece y se convierte en un mensajero de Dios, de esperanza para otra gente que no era pueblo de Dios. Entonces, como predicadores, como heraldos, debemos de ser cautelosos. ¿Qué escogemos? ¿Qué analizamos? ¿Y qué predicamos? Dentro del marco de los profetas mayores y menores.
Muchas gracias, doctor José Antonio Álvarez. Ahora nos acompaña desde Miami el doctor Luis Ángel Díaz Pavón. Usted escribió la introducción a Biblia Homilética y la tituló así, Una Biblia Necesaria. ¿Qué fue lo que quiso transmitir al escribir esta introducción? La Biblia Homilética, cuando yo pienso en ella, yo pienso en el proceso de pensamiento y de conversaciones que tuvimos en tantos lugares. Me senté con Marvin en muchas ocasiones para hablar sobre esto que en algún momento era simplemente un sueño, pero hoy es una realidad maravillosa. Y la razón por la cual participé en esas conversaciones fue porque me pareció que era necesario tener un recurso de esta naturaleza. Pensando en muchos escenarios. Por un lado, pensando en ese predicador nuevo que cada domingo está preguntándose de qué voy a predicar la próxima semana y si queda algo más, algo que no haya explorado o de lo cual no hayan predicado otras personas. Por otro lado, la idea de que es necesario que la predicación sea fiel a la palabra de Dios. Es necesario que nuestros sermones vayan a tono con las escrituras. Entonces, poner delante de los pastores que de repente se convierte en esa figura determinante y tal vez la más importante cada domingo, el instrumento para que vidas conozcan a Jesús, el instrumento para que la iglesia sea edificado. Poner en sus manos un semillero de recursos como estos es extraordinario. La Biblia homilética no crea predicadores vagos, todo lo contrario. Esos bosquejos yo los miro como un desafío al predicador, un desafío al estudio, un desafío a la buena enseñanza. La Biblia, me gusta decir, no es buena para estar guardada en una gaveta. No sirve como amuleto, no nos protege de accidentes cuando están en la guantera del auto. La Biblia es para creerla, la Biblia es para leerla, la Biblia es para vivirla, y la Biblia homilética nos está diciendo que la Biblia es para enseñarla, la Biblia es para compartirla. Así es que Biblia homilética me parece un recurso excelente en las manos necesario de todo predicador que quiere abundar en la predicación. Doctor Luis Ángel Díaz Pavón, ya que usted toca este tema así tan ampliamente y con pasión, le tengo otra pregunta más. ¿Qué diferencia hace Biblia homilética frente a otras herramientas bíblicas? Pues me parece que la diferencia es importante y, si se quiere, determinante. Ir a una librería cristiana es exponerse a tanta información y a tantas posibilidades. Biblias de estudio de todo tipo, con un énfasis particular en ciertas cosas, ceremonias, Biblias para ministros, Biblias pues que hablan sobre profecía, quién sabe para cuántas cosas, y obviamente hay una por ahí que habla sobre la evangelización. La Biblia homilética es un recurso de apoyo a la persona que influye a más gente cada semana en el mundo entero. Estoy hablando del pastor. Nadie, ni siquiera los políticos, influencian de manera directa a tanta gente cada semana. Millones de personas escuchan a pastores cada semana y se les enseña a vivir, se les enseña a estudiar, a ser padres, a ser esposos, a ser hijos, a ser empresarios. La Biblia homilética, a diferencia de muchas otras, y yo soy de los que tiene la oficina llena de Biblias y la consulto a muchas de ellas, pero la necesidad estaba allí y gracias a Dios Biblia homilética viene a llenar un vacío muy importante, ayudar a la figura más influyente de nuestra sociedad, los pastores. La Biblia es para usarla y son los pastores de seguro los que más la usan en el mundo entero. Nos acompaña ahora el doctor Edesio Sánchez. Doctor Edesio Sánchez es consultor bíblico y hablar del doctor Edesio pues hay que tomar bastante tiempo, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el enfoque principal al escribir introducciones bíblicas a los Salmos, a Jueces y otros libros más? Ahí me tocaron 7 libros: Deuteronomio, Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 de Reyes, Ruth y Salmo. Lo primero que debo de decirle que no lo toca la Biblia homilética por razones obvias es que aunque se les dé material para la predicación y la enseñanza, todo predicador y predicadora debe de huir de la tentación de leer
el material sin alimentarse de él y digerirlo, porque muchos predicador y predicadora flojos lo dejan todo para último momento y se ponen a leer los materiales, y entonces realmente la predicación queda muy mal y realmente no va a salir del corazón, sino simplemente de la memoria de quien lo está repitiendo o leyendo. Ese es mi consejo. Y en relación con eso, pues por lo menos los libros de la Biblia que me tocaron, lo que tienen es modelos y ejemplos de lo que el libro en sí, la personalidad del libro bíblico, ofrece para quien va a predicar o enseñar la palabra de Dios. Uso como ejemplo mi libro favorito, que es el Deuteronomio, y lo primero que señalo es la necesidad de familiarizarse con todo el libro, y de allí es que escribo la introducción, en la que en este libro señalo que hay un constante ir y venir en cada pasaje del libro de Deuteronomio que tiene que ver con el presente, el pasado y el futuro del pueblo de Dios. Es un elemento clave de este libro, y con ello, por esos tres tiempos, pasado, presente y futuro, se engancha otro elemento importante en el contenido del libro que vale la pena considerar en la predicación, es que a partir de esos tres elementos hay una demanda para las tres generaciones que forman los hogares de la época bíblica y se espera también de la época nuestra: la generación de los abuelos, la generación de los padres y la generación de los hijos. De acuerdo con Deuteronomio, la generación de los viejos, y eso lo nota todo ese momento en el que el pueblo pasa de la esclavitud al desierto, a la tierra prometida, los abuelos están reprobados. Por eso es que no entraron a la tierra prometida. Los de la generación que hoy son papás y mamás están a prueba. De ellos depende que la nueva generación aprenda la palabra de Dios y la viva. Y por eso, cuando llega Moisés y está mirando todo lo que va a pasar, él pertenece a esa vieja generación que no va a entrar a la tierra prometida, aunque él le lloró a Dios. Por eso Dios le dice: prepara a Josué, prepara a la nueva generación para que sean buenos padres y madres. Y eso es lo que refleja el libro de Josué. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces es un tema presente en Deuteronomio y presente en lo que se llaman los libros deuteronómicos o libros históricos en parte. El segundo elemento que quiero destacar sobre todo de este libro de Deuteronomio es que se pueden, como seguro que ya saben ustedes al escribir y los que van a usar esta Biblia, que se pueden predicar libros basados en textos, en perícopas completas. Por ejemplo, el Shema, Deuteronomio 6:1-9, el Decálogo, el capítulo 5 de Deuteronomio, o por ejemplo el de Deuteronomio 8, que tiene una estructura muy linda, empieza con la Biblia, en la mitad tiene la Biblia y al final tiene la Biblia, y lo que señala es qué valor tiene que nosotros cumplamos lo que la Biblia enseña. Pero también doy modelos y ejemplos no solamente de pasajes que le dan carnita a la predicación, sino también temas. Deuteronomio es clave para el tema de la oración, y en ese tema Moisés no sabe qué hacer para orar al Señor y tiene que aprender con dolor qué significa orarle al Señor. Cuando ya sufrió esa realidad, viene un desafío de: vas a orar por tu pueblo, aunque es un pueblo pecador que no le conviene a Dios que sea su pueblo, porque se está probando a Moisés, y Moisés le dice: ahora sí, no voy a caer en la tentación. Yo como pastor, haya o no hecho mal mi pueblo, yo lo voy a amar y voy a luchar por su redención. Y otro tema que me encanta a mí, que le predico sobre todo a los viejos pastores, es aprendiendo a envejecer, aprendiendo a morir como líderes. O sea, lo que tratamos de dar en el caso mío es no la comidita ya frita y lista para comer, sino los ingredientes para que cada quien lo haga de acuerdo con lo que necesita su iglesia y con lo que él o ella puede dar. Gracias, doctor Edesio. Ahora tengo desde Orlando, Florida, al pastor Ángel Carela. Pastor Ángel, usted está estudiando todos los talleres de 1 millón de predicadores. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto en su vida y en su ministerio estudiar los talleres de 1 millón de predicadores? Primero quiero decir que soy parte de este proyecto, y cuando Marvin me habló de este proyecto me di cuenta que estaba frente a algo mucho más grande que yo y que podía llevar mi ministerio a otro nivel. Yo soy un pastor ya más de 40 años ya. Sin embargo, 1 millón de predicadores ha venido a revitalizar básicamente el ministerio, y ser parte de esto está transformando áreas
áreas de mi vida. Y especialmente en 3 áreas puse 2 palabras importantes para mí: el desarrollo personal, lo que descubriendo mi fortaleza y trabajando mi carácter. Una de las cosas importantes es que el desarrollo personal es irreversible. Cuando te expones a crecer y a desarrollarte personalmente, eso es irreversible. Y eso estoy aprendiendo, porque primero impactándome a mí para poder impactar a otro. Es tremendo. Estoy en una renovación y reestructuración ministerial, por así decirlo. Lo segundo es la preparación de sermones, aprendiendo a estructurar y organizar sermones que toquen los corazones. Es algo que yo necesitaba. Es algo que no solamente, y puedo decirlo así, siendo un predicador de muchos años, que también predicadores jóvenes pueden hacerlo como predicadores de muchos años. Creo que 1 millón de predicadores ha venido a llenar un vacío, a crear una estructura y ayudar no solamente a pastores o predicadores jóvenes, sino también a predicadores ya con mucho tiempo. Y finalmente, la parte de la oratoria, comunicarme con confianza y con eficacia para poder conectar mis mensajes con mi audiencia. Eso es algo también que me ha impactado grandemente, y yo doy gracias a Dios por este proyecto. Le doy la bienvenida. Tengo a todos mis líderes envueltos, y no solamente lo tengo envuelto, es un proyecto al que abrazo y que estoy dispuesto a continuar, porque creo que hacemos un bien al reino. Y a la vez, entonces, ahora yo invito a otros pastores, predicadores, personas que realmente quieran y desarrollarse y ser más efectivos, a que se unan a 1 millón de predicadores. Pastor Canela, qué gusto, qué alegría escuchar esas palabras de parte suya. Pastora Cintia Araya, después de escuchar todo esto, ¿qué nos puede hablar puntualmente de todo lo que hemos hablado? Podemos ver definitivamente que Biblia Homilética y 1 millón de predicadores son una herramienta para poder llevar la predicación a otro nivel, para llevar la predicación a un nivel más profundo, más lejos, más efectivo. Así que es una oportunidad para pastores, para líderes, para predicadores del mundo entero, para que puedan participar, para que puedan ser parte de esto. Definitivamente, yo los invito a que se registren en 1 millón de predicadores, a que abracen este proyecto. Y quiero dar una frase que me marcó muchísimo. Dice: el mundo necesita tu voz. Nosotros te damos las herramientas para que esa voz llegue más lejos. Eso es Biblia Homilética, eso es 1 millón de predicadores. Creo que definitivamente es una herramienta tan poderosa que no podemos dejar de adquirirla, no podemos dejar de pertenecer, y yo me siento muy honrada. Decía ahora el pastor Ángel, este proyecto es más grande que yo. Creo que este proyecto es más grande que todos nosotros, y me siento sumamente honrada de ser parte de él. Qué gusto, qué alegría. Recuerde 1millondepredicadores.org para que usted se registre, para que usted conozca más. Que Dios te bendiga. Soy Marvin Pelofón. Hasta luego.